Pero son exactamente las 7 horas. Gracias por su sintonía. Bienvenidos a la primera emisión de Noticias 7. Tenemos importante información para todos ustedes generada durante este fin de semana. Saludamos a nuestros compañeros que también están listos, prestos para la información. Carolina, Andrea, Lautaro, ¿cómo están? Buenos días, buen inicio de semana. Hola, ¿qué tal? Meche, amigos, compañeros, muy buenos días. Frío en la capital, no sé ustedes, pero este fin de semana hizo muchísimo frío. Y bueno, tenemos mucha información también el día de hoy. Una de esas, en la Asamblea Nacional, el día de hoy se reunirá el Consejo de Administración Legislativa para tratar la solicitud de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. El día viernes se reunieron, pero pues ahí se decidieron algunas cosas que más adelante les vamos a contar a detalle. Compañeras, muy buenos días, amigos televidentes, radioescuchas. Un fin de semana, noticiosamente hablando, muy movido. Me animo a decir que el que tuvo más información y que más temas se generaron de lo que vamos de estos 3 meses del año. Y entre los temas que obviamente hoy tocaremos es el terremoto que se registró en el Cantón Balao, provincia del Guayas. Por cierto, tenemos toda la actualización de datos de lo que sucedió y también una entrevista para hablar sobre las acciones que se están tomando respecto a este evento natural. Pero ha habido otros eventos naturales también que han puesto en emergencia al país, compañeros, buenos días, y es que el gobierno declaró emergencia justamente por el desbordamiento del Río Blanco que produjo la destrucción de un puente en la vía Calacalí-La Independencia. Nosotros vamos a contar más detalles y también las vías alternas que se están tomando para salir de la provincia de Pichincha, que tiene conexión también con otras provincias como Esmeraldas, justamente a través de esta vía. Totalmente aislada en ese sentido de la provincia. Sí. Y lo comentábamos que es sismo 6.5 o terremoto 6.5, ¿no? También hay información que contrasta eso. Así es, las autoridades ya lo han declarado como un terremoto. Como terremoto. Ya les voy a explicar por qué es un terremoto. Claro, pero hasta el día de ayer muchos medios también decían que era un sismo, pero 6.5 en realidad pues fue un movimiento telúrico muy fuerte. Los invitamos para que nos sintonicen también a través del telegrafo.com.es, Pública FM y también a través de nuestras redes sociales. Gracias nuevamente y bienvenidos. Terremoto en Ecuador deja 14 fallecidos y más de 400 heridos. El epicentro se registró en Balao, en la provincia del Guayas. El caudal del Río Blanco se llevó el puente que une varios cantones con la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Las autoridades ya trabajan para construir un puente provisional. En Quito se registró una balacera que dejó 4 personas fallecidas. Las autoridades dieron detalles al respecto. Y en deportes, hinchas de la Liga de Quito y el Nacional protagonizaron una pelea en los exteriores del Estadio Olímpico Atahualpa. Ya habría personas detenidas. De la mañana con 4 minutos, un terremoto sacudió este sábado 18 de marzo al Ecuador. Según las autoridades dejó 14 fallecidos y más de 400 heridos. Su epicentro fue en Balao, provincia del Guayas. Eran las 12:15 de la tarde del sábado 18 de marzo y un sismo de 6.5 de magnitud sacudió el Ecuador. El temor se apoderó de todos quienes lo sintieron. Eventos religiosos en pausa, gente gritando desesperada por correr a un lugar seguro. Estructuras destruidas e incluso carros afectados fueron las primeras imágenes que a través de redes sociales se pudieron observar. El movimiento se sintió extenso. Minutos después, la información oficial llegó. Las autoridades confirmaron que su profundidad fue de 44 kilómetros y se registró a 29,12 kilómetros de Balao, un cantón en Guayas, en el sureste del Ecuador, que tiene una población de casi 30.000 habitantes. Pero se sintió también en varias provincias del país y en el norte de Perú. Las instituciones gubernamentales se activaron y una de las primeras en pronunciarse, la Secretaría de Gestión de Riesgos. Ahí ya reportaba afectaciones en el centro de Cuenca, donde colapsó la fachada de una vivienda sobre un vehículo, del cual se reportó una persona fallecida. El sismo se sintió con fuerza incluso en Quito, en la zona andina del país. Además del Instituto Geofísico, recibió los primeros reportes de la población que sintió el sismo en la provincia de El Oro, fronteriza con Perú, y también en Loja, así como en la costa de Manabí y en la Amazonía, en Zamora Chinchipe. Tras los informes de afectaciones, el presidente Guillermo Lasso convocó al Comité de Operaciones de Emergencia.
hemos tomado la decisión de que todos los ministerios se activen. En el caso del Ministerio de Vivienda, la atención para la reconstrucción de casas que hayan sido afectadas por el temblor. El Ministerio de Bienestar está también activado para proveer de kits de primeros auxilios y las atenciones que requieran familias afectadas. He dispuesto al Ministerio de Economía y Finanzas que ponga a funcionar, que active los mecanismos de fondos de emergencia para los ministerios de Salud, de Educación, Vivienda, Bienestar Social, que se requieran para la atención de esta emergencia. Hasta las 16 horas de este 19 de marzo se habían producido 27 réplicas que han tenido una magnitud de entre 1,9 grados y 4,9 grados. Todos estos movimientos han tenido la misma ubicación del epicentro del primer movimiento telúrico. Andrea Orbe, Noticias 7. Y a pesar de las imágenes devastadoras que, como hemos visto ya en el reportaje, dejó este terremoto, este fenómeno natural, hay algunas que también conmovieron, como esta. La imagen recorre las redes sociales y se comparte con mensajes de esperanza en medio de la destrucción. Se trata de un padre de familia que sostiene a su bebé dentro de los escombros de una casa colapsada por el sismo. La fotografía, y bueno, aquí estamos viendo ya el video, capta a un hombre con su bebé en los brazos debajo de esta losa que quedó inclinada del segundo piso de una casa que se destruyó en el cantón Pasaje, provincia del Oro, costa sur del Ecuador. Una vecina que habita frente a la casa colapsada tomó la foto que estamos viendo en estos momentos, en la que se observa a este señor de camisa gris que trepó por entre los escombros para calmar al bebé que vestía ropa blanca y salvarlo de lo que habría sido posiblemente una muerte segura. En buena hora evitó entonces que su pequeño bebé se viera afectado y se convirtiera en una víctima más. Y cuando en unos años este bebé ya sea un adulto, seguramente le van a contar y va a ver la foto y sabrá que está con vida gracias al gran esfuerzo que hizo su padre, que se arriesgó por salvarle la vida. Realmente muy conmovedor. Yo leía una entrevista que le habían hecho a él y él mencionaba pues que lo hizo simplemente fue un acto de amor. Fue un amor por salvar a su familia y justamente pues arriesgando también su vida. Vemos esta imagen que ha recorrido ya el mundo, porque hay que decir, la noticia del terremoto en Ecuador fue noticia a escala mundial, pero ahora vamos a revisar un último balance oficial respecto a lo que ha sido pues precisamente este terremoto, y es que la provincia de El Oro fue una de las más afectadas. Ahí, según, no sé si producción me puede ayudar, tenemos un cuadro para poder visualizar. Según podemos ver, justamente ahí está en el cuadro que se actualiza constantemente por parte de la Secretaría de Comunicación del Gobierno Nacional, se registra hasta el momento 13 fallecidos, 11 en la provincia del Oro, justamente 9 en la ciudad de Machala, 1 en El Guabo y 1 en Pasaje y 2 en Azuay. Un muerto en la ciudad de Cuenca y 1 en Molleturo. Lamentablemente es lo que tenemos ahí, pero también tenemos 461 heridos, 192 viviendas afectadas, 89 viviendas destruidas y también daños en infraestructuras educativas, 102 infraestructuras de salud, 40 bienes públicos, que son 27 bienes públicos afectados, 6 puentes destruidos y también bienes privados, ¿no? Como vemos ustedes ahí, y como bien hemos dicho, esto se está actualizando constantemente. Y desde que se reportó el terremoto, todas las instituciones gubernamentales se desplegaron. A la cabeza el presidente de la República, Guillermo Lasso, precisamente, quien a través de su cuenta de Twitter estuvo informando en todo momento sobre los cantones que visitó a lo largo del día y asimismo el día de ayer domingo, además de las reuniones que constantemente se realizaron al activar al COE Nacional. Vamos a ver algunas de sus declaraciones. He dispuesto que las instituciones involucradas en esta emergencia actúen de inmediato. Ya entregamos kits de emergencia, trabajamos en la adecuación de albergues temporales para quienes lo necesitan y movilizamos heridos a las casas de salud. Como gobierno, hemos decidido tomar otras medidas complementarias para apoyar a los damnificados. Hoy hemos creado un bono de arrendamiento de vivienda. Vamos a adquirir al sector privado casas ya construidas para dar soluciones más rápidas a quienes perdieron las suyas. Hay
192 casas afectadas y 89 viviendas destruidas. Vamos a declarar el estado de excepción sin restricción de derechos a nivel nacional, a fin de facilitar y acelerar la contratación pública de las estructuras afectadas. Afortunadamente, hoy los bienes públicos tienen un seguro y haremos las gestiones necesarias para hacer los reclamos de rigor a las compañías aseguradoras privadas. También vamos a gestionar fondos de emergencia de los organismos multilaterales para disponer rápidamente de los recursos que necesitamos. Bueno, y hay que decirlo, el día de ayer la Secretaría de Gestión de Riesgos, como ya lo hemos visto en el cuadro que Carolina pues lo leyó hace unos momentos, decía que habían 13 fallecidos. Sin embargo, lo que hemos visto, la declaración del presidente fue una cadena nacional. Él asegura que son 14 los fallecidos, pero como hemos dicho, esta información se va a ir actualizando en lo que pase del día, porque recordemos que incluso el Cuerpo de Bomberos aún sigue rescatando y revisando las estructuras que colapsaron. Además, según informó en horas de la noche, la Secretaría de Gestión de Riesgos, ahora se encuentran activados los COE provinciales de Guayas, Azuay, Cañar y El Oro, así como COEs cantonales. Se declararon en emergencia los cantones de Pasaje y El Guabo en la provincia de El Oro. Según las resoluciones que se han dado en los COEs, por ejemplo, se ha solicitado que todos los autos de las instituciones que están atendiendo la emergencia en la provincia de El Oro se puedan movilizar con facilidad. Con los municipios, por ejemplo, se coordinará la evacuación de los escombros de las viviendas colapsadas, que como conocemos son más de un centenar entre destruidas y afectadas. Y en el cantón Pasaje, por ejemplo, se han suspendido todas las actividades mientras está desarrollándose este estado de emergencia. Así es, y por otro lado, según informó la Secretaría también de Gestión de Riesgos, el Ministerio de Salud ha desplegado brigadas de atención médica, además de equipos encargados de restablecer la energía eléctrica, que también fue un sector que reportó afectaciones. Por el momento, el Cuerpo de Bomberos aún ejecuta operaciones de búsqueda y rescate en varias edificaciones colapsadas, como bien ya lo había mencionado André, porque todavía sigue esta búsqueda y están pendientes de que se actualice también la cifra de heridos y de fallecidos. Pero sí, por otro lado, les contamos también, amigos televidentes, oyentes, que las Fuerzas Armadas desplegaron su personal militar y medios en las zonas afectadas para garantizar la seguridad, contribuir con la remoción de escombros, el transporte de los heridos, esto por medios de transportes aéreos, transporte, kits humanitarios y la alimentación para la población. Lo que se informó es que se ejecutaron varios sobrevuelos el sábado y el domingo sobre la provincia del Guayas para constatar afectaciones de estructuras que colapsaron. Igual se dio seguridad en el muelle colapsado en el puerto de Jambelí, que fue una de las zonas que más tuvo afectación. Sí, podríamos decir que la provincia del Oro es una de las que más, siendo que el epicentro de este terremoto, porque se llama así, mucha gente hablaba, es un temblor, un terremoto, un sismo, que es, bueno, en general es un sismo, porque eso significa que es un movimiento telúrico. Eso no va a cambiar. ¿Por qué se le llama terremoto? Bueno, hay dos consideraciones. Cuando un sismo no genera ningún problema, es un temblor. Eso lo dice el Instituto Geofísico. Pero también dicen ellos que cuando este sismo provoca daños estructurales y cobra vidas humanas, ahí se convierte en terremoto. Y con estas 14 personas que lastimosamente han fallecido por el sismo, podemos llamarlo el terremoto de Balao. No tan fuerte como otros terremotos, como el de Turquía, pero sin embargo tuvo su magnitud. 2016. Que fue mucho más grande, fue 7.6, este es de 6.5. Y esta definición realmente es generalizada a escala internacional, de la diferencia entre sismo y terremoto, que llegan a ser realmente sinónimos dependiendo del grado de afectación. Pero también leía que los expertos pues preveían que se esperaba ya un sismo en este punto del país, porque hay ciertos antecedentes, por ejemplo, de lo que ocurrió en el 43 y en el 82, pero la expectativa era que no sea tan fuerte, porque en esos momentos, en el primer sismo del 43 fue de 6.2, luego de 6.3, de 6.1, y entonces se esperaba que sea de menor proporciones. Sin embargo, fue pues de mayores proporciones, y como decimos, en su momento los expertos decían que no se pueden relacionar, pero sí hay una especie de tendencia cíclica en estos efectos, en estos pues eventos naturales.
Bueno, y la Cancillería informó que la mañana de ayer, 19 de marzo, durante el tradicional rezo del Ángelus en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, el Papa Francisco mostró su cercanía por el terremoto acontecido este sábado en Ecuador, envió sus condolencias y ofreció sus oraciones por las víctimas y heridos. Queridos hermanos y hermanas, ayer en Ecuador un terremoto causó a muertos y heridos y tantos daños. Estoy cercano al pueblo de Ecuador y le aseguro mis oraciones por los difuntos y por todos los que han sufrido. Un dato muy curioso y que es real es que cuando ocurrió el sismo, segundos antes, hubo una alerta mediante Samsung, que todos los teléfonos que tienen Android, rectifico, Android, avisó que había un sismo que se estaba registrando. No sé si a ustedes les pasó, compañeras, de mi caso sí, porque tengo un Samsung, pero bueno, muchas personas con teléfonos inteligentes hemos recibido un mensaje del sistema de alertas de terremotos de Android que nos explicaba lo que iba a suceder. Que fue la primera vez que operaba esta alerta también, hay que decirlo, ¿no? Para Ecuador, ¿no? Sí. Pero hay que decirlo, yo también la recibí y a mí me llamó muchísimo la atención porque yo no sentí el movimiento telúrico, pero recibí este mensaje y justamente esta plataforma está conectada con Google y envía este mensaje de alerta a los ecuatorianos. En algunas ciudades del mundo con temblores frecuentemente también se realiza esta alerta desde el año 2021 que está abierto para todo el país. En este caso, pues, este sistema usa el llamado Shake Alert, que tiene más de 1.600 sensores sísmicos para detectar de manera temprana un temblor o un terremoto y operan, por ejemplo, en California y también en México. Ahora hay que decirlo, no anticipan el temblor, sino que estos sensores te avisan cuando ya está ocurriendo y quizá nosotros no lo sentimos, pero ya existe este movimiento telúrico. Pero hay gente que sí nos llegó antes. Un minuto antes. En países como Ecuador esos sistemas no son muy comunes, pero soluciones como el sistema de alerta de Android son una ayuda porque lanzan un mensaje con 1 minuto de ventaja al efecto del temblor. Los teléfonos inteligentes contienen que detectan vibraciones, como lo decía Carolina, cambios de posición del dispositivo y velocidad de movimiento. Eso, sumado a un algoritmo que ellos tienen, puede detectar incluso antes de que nosotros mismos los sintamos los movimientos característicos de un sismo. A muchos el reporte llegó al teléfono sin haber activado precisamente este servicio, pero si no lo tiene activado, hay que seguir estos pasos, presten atención, vayan y diríjanse a ajustes en su teléfono, seleccione ubicación, acceso a la ubicación, es decir, permita que puedan rastrear esa ubicación, los servicios de ubicación y oprima alerta de terremoto. De esa manera ya queda activado esta posibilidad de dentro de la aplicación para que pueda sentirse 1 minuto antes este movimiento telúrico si llega a presentarse. La alerta informa cuando hay un terremoto, porque réplicas, por ejemplo, que existen más de 23 que se han llevado a cabo desde el sábado, eso no te avisa, no te da esas alertas, pero cuando ya es un sismo de una magnitud considerable, bueno, llega esta información, a mucha gente le sirvió para estar más prevenida, otros en cambio primero sentimos el sismo y luego vimos nuestro celular y nos dimos cuenta de lo que sucedía. Ahora hay que decir también que este sistema funciona incluso si su celular está apagado o si usted tiene en modo avión o algo por el estilo, pues el celular rompe o el sistema rompe todo este tipo de seguridades y inmediatamente le envía esta información, este mensaje que incluso tiene contenido. Yo lo abrí y decía qué tipo de sugerencias hacer, en dónde puede usted, a dónde acudir, qué tipo de información había hasta ese momento. Pero como decimos, no predice porque el sismo ya está ocurriendo en ese momento, lo que hace es alertar y como pasa que nosotros quizá no sentimos el movimiento, pues da estos segundos de ventaja que pueden salvar vidas, ¿no? Entiendo que hay un estudio que dice que 37 segundos pueden salvar una vida. Ahora, si usted tiene iPhone y dicen, bueno, pero no nos llega el Apple, funciona este sistema en Estados Unidos y es muy probable que con el paso del tiempo ya se puede aplicar. Porque yo no lo recibí tampoco. No, yo tampoco, y no sentí tampoco el sismo. No es necesario que volvamos a recibirlo. 7 de la mañana con 20 minutos, compañeros, amigos televidentes, vamos a cambiar de tema porque el terremoto no fue lo único que sucedió en nuestro país a causa de la naturaleza. Las intensas lluvias que soporta el país siguen causando estragos.
Ahora nos trasladamos, como vemos, hasta la vía Calacalí La Independencia, en donde la madrugada de este 18 de marzo, la creciente del Río Blanco destruyó el puente ubicado en el kilómetro 166 de esa conexión vial y se viralizó a través de las redes sociales. Miremos las imágenes un segundo. Impresionante, ¿no? Ahí se va el puente. Se está yendo el puente, que es muy grande, muy largo, muy alto, sí. Miren cómo ha subido el río. Estos son imágenes del fin de semana. Bueno, el presidente Guillermo Lasso confirmó la muerte de 2 personas en este incidente. El puente, que tenía 300 metros, estaba ubicado dentro de la jurisdicción del cantón Puerto Quito, en la provincia de Pichincha. Debido a esto, los pobladores del cantón San Miguel de los Bancos, también de Pedro Vicente Maldonado y de Puerto Quito como tal, ya no pueden acceder a Santo Domingo de los Áchilas, a Esmeraldas y viceversa. Y si usted vive en Quito y quería irse, por ejemplo, a otras provincias como Santo Domingo o Esmeraldas, tampoco podría por esa vía. Así es, por eso usted ponga atención a las alternativas viales que usted tiene al momento. Los bancos, las Mercedes, Santo Domingo, Puerto Quito, La Sexta, Quinindé y Aloax, Santo Domingo. La vía Mitad del Mundo Río Blanco está habilitada solo hasta el límite provincial, que es competencia de la prefectura de Pichincha. El paso hacia Esmeraldas y Santo Domingo de los Áchilas está inhabilitado por el colapso del puente, cuya competencia ya le corresponde en ese sector al Ministerio de Obras Públicas. Y justamente lo que se mencionaba, y yo escuchaba ayer a la ministra que decía que hay mucho optimismo por parte a la prefecta Paola Pavón, que decía que hay mucho optimismo por parte del presidente de cuánto tiempo tome reconstruir esto. Ella ha dicho que es alrededor de un año, pero hasta este lugar también se dirigió justamente el presidente Guillermo Lasso. Específicamente visitó la Concordia para coordinar las acciones respecto a la caída del puente sobre el Río Blanco y aseguró que ya se está trabajando con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército en 2 soluciones, una provisional y una definitiva. La segunda, como decíamos, demoraría 1 año y medio aproximadamente. La primera solución será un puente, ayer lo explicaron, un puente Bailey provisional para el que se pedirá ayuda a países como Estados Unidos para instalar un puente de aproximadamente 300 metros de esa infraestructura. Por otro lado, desde el lunes el Cuerpo de Ingenieros, es decir, desde hoy comenzará los estudios del puente definitivo, el cual se prevé que tenga 140 metros de largo. Sin embargo, tenemos ya las declaraciones del presidente Guillermo Lasso que hace referencia a aquello. Escuchemos. La solución definitiva es un puente más largo del que existía. El que existía tenía una distancia de 90 metros aproximadamente. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército a priori considera que la distancia del nuevo puente será de aproximadamente 140 metros, para que a su vez tenga una altura mayor de 4 metros más y prever lo que ha sucedido lamentablemente el día viernes con la crecida del río. Ahora, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera, también habló ayer de los trabajos que se requieren. Son varios los tramos de la vía que tienen que ser intervenidos, trabajar en la reparación, en el mantenimiento, entre ellos desde los bancos, Cantón Los Bancos, las Mercedes hacia Quinindé, y con esta declaratoria de emergencia dijo que permitirá activar todos los protocolos y procesos para intervenir estas vías de la manera más rápida para que la conectividad esté lista en el feriado. Estamos a 2 semanas de que sea el feriado de Semana Santa y hay preocupación de que la gente no pueda circular producto de este desastre natural. Y no solamente eso, sino que el presidente también habló de las otras afectaciones importantes, como la falta de agua potable. El mandatario informó que mantuvo ya un diálogo con el alcalde con la finalidad de coordinar acciones para arreglar la tubería madre y poder dar el suministro de agua potable.
7:27 de la mañana, más información de lo que ha ocurrido este fin de semana, porque la madrugada del sábado 18 de marzo, un ataque armado en un complejo donde funcionaba un centro de tolerancia alarmó a los residentes del norte de la capital. Esta balacera se dio en un nightclub de Carcelén, en Quito, y causó la muerte de varias personas. Desde muy temprano del día sábado, usuarios en redes sociales publicaron imágenes como las que podemos ver ya en pantalla de lo que ocurrió. Los cadáveres incluso se mostraban, estaban entre las sillas y mesas del centro nocturno por alrededor de 12 horas. La Policía Nacional no brindó detalles, pero más adelante ya hubo información oficial. Así es, y sin embargo, de acuerdo con lo que se registró, los armados llegaron en 2 autos a las 21 horas y 12 minutos, 9 y 12 de la noche del viernes 17. Los sospechosos parquearon en los exteriores del nightclub e ingresaron por la puerta de entrada al centro. En las imágenes que ustedes tienen en sus pantallas justamente se observa que 5 personas corren y entran al lugar, pero luego uno más se les une. Y en el video también se pudo ver que el ingreso daba a un parqueadero grande donde había distintos vehículos. Los hombres armados abren fuego apenas entran, pero no se dieron cuenta que había otras personas en el estacionamiento y el humo de las detonaciones aparece en medio de la oscuridad de la noche. Más tarde hubo el pronunciamiento oficial, vamos a escucharlo y de ahí comentamos un poco más de esta noticia. La Policía Nacional, a través del Distrito de La Delicia, el día de ayer, 17 del año en curso, tuvimos una novedad en horas de la noche, que fuimos alertados por el ECU 911. Las unidades preventivas acuden a este lugar, se trataba de un centro de tolerancia, en la cual varios sujetos minutos antes habían ingresado con armas largas y cortas, producto de lo cual, luego de que estas personas realizaran varios disparos, tanto al exterior, al interior en el parqueadero y posterior para ingresar al establecimiento, utilizan un artefacto explosivo, ingresan al mismo y proceden a continuar disparando en el interior de este local. Producto de lo cual tenemos 4 personas fallecidas, 3 hombres, 1 mujer. De igual manera, varios heridos que se encuentran siendo atendidas en las diferentes casas de salud. Las unidades investigativas inmediatamente fueron alertadas y están realizando el trabajo pertinente. Bueno, realmente impresionante las imágenes que circularon sobre esto. Es algo que en la capital, hay que decirlo, es muy inusual que ocurra, y se decía que es justamente no un acto de represalia, no fue una pelea, sino fue por el tema de las vacunas, que eso también se está indagando y se está investigando. Pero uno de los videos que quizá más llamó la atención, personalmente así fue, es de uno que se menciona de un hombre que se encontraba pues en un urinario y se hizo el muerto. Él pudo escuchar las detonaciones, se demora alrededor de 2 o 3 minutos en ver lo que está ocurriendo y él decide pues tirarse al piso y hacerse el muerto para poder salvar su vida. Sí, entonces 4 personas fallecidas producto de este primer atentado, como dices tú, Carolina, primera vez que en Quito sucede. En otros nightclubs, cabarets de otras partes del país ha sido medio común que ingresen y haya estos hechos de sicariato. En Quito no, esto está en el norte de la ciudad. No por vacunas, ¿no? Sí, exactamente. Sí, me parece que balaceras sí han ocurrido, pero no son usuales. No son usuarios. Sí, peleas, riñas, pero no con arma blanca. Lo que veíamos en los videos también es impresionante. Yo no me puedo imaginar lo que vivía la gente dentro de ese nightclub. El nivel de violencia que estamos experimentando en nuestro país, como mencionas, pues en Quito no ha sido común. Ahora ya es una realidad, lamentablemente, por estos vacunadores que lo que están pidiendo es dinero mensual para que puedan tener resguardo, para que puedan tener seguridad. Quienes se niegan a darlas, bueno, estas son las consecuencias que se podrían dar. Las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto. Y cerca de 200 personas también llegaron a la unidad de vigilancia comunitaria VC de Vinces y lanzaron bombas Molotov contra los vehículos que estaban retenidos en el canchón de la policía la noche del sábado 18 de marzo. Un bus y 2 automóviles se quemaron completamente. Además, se registraron disparos en los alrededores de esta VC. Según informes policiales, habría sido el resultado de un operativo de control de bares en Vinces, esto en la provincia de Los Ríos. Así es, según contó la Policía Nacional, 2 sujetos a bordo de un vehículo abrieron fuego contra de varios uniformados que realizaban un operativo de control de bares en el cantón Vinces, ahí justamente en la provincia de Los Ríos. Vemos en imágenes pues estos disturbios que se ocasionaron la noche del sábado.
Según los informes policiales, los agentes respondieron al ataque e hirieron a uno de los sospechosos, quien por cierto falleció minutos después en el hospital de la localidad. Tras la muerte del implicado hubo desmanes de la gente que defendía pues, a estos supuestos antisociales. Ahí estamos viendo en imágenes de las pantallas. Esto sucedió entonces el fin de semana. Bombas Molotov, ¿no? Que se Imagínate, o sea, atacaron de una forma bastante violenta, mientras el Ecuador se estaba recuperando de las desgracias por el sismo, por el terremoto. Bueno, había estos escándalos en Vinces. Evidentemente la Policía Nacional rechazó estos actos delictivos, así los calificaron. Fausto Salinas, a través de su cuenta de Twitter, pues decía que el trabajo de la policía debe ser respetado y bueno, hasta el momento no se tiene información de que hayan detenidos. Ya habíamos visto alrededor de 200 personas. Lo que dice exactamente el general es: rechazamos los actos vandálicos ocasionados por un grupo de personas de Vinces al atacar con bombas Molotov y agredir a servidores policiales que cumplían con su deber. Los responsables serán puestos a órdenes de la justicia. Es lo que había tuiteado el día sábado que se produjo este disturbio. Lo que se escuchaba también es que efectivamente no hay detenidos, pero sí ya se recabaron indicios para la investigación que se está llevando a cabo en Fiscalía sobre estos actos vandálicos y también el ataque armado contra la policía justamente en la ciudad de Vinces. Y continuando, compañeros y amigos televidentes, con estos temas de seguridad, este sábado, tal y como se lo había adelantado, el presidente Guillermo Lasso ya emitió un decreto en donde cambian algunos detalles del estado de excepción que hasta el momento rige en la provincia verde en Esmeraldas. Solo los cantones, dice el decreto que ya entró en vigencia, que estaba publicado, solo los cantones de San Lorenzo, Río Verde y Eloy Alfaro tendrán toque de queda desde las 23 horas hasta las 5 de la mañana. En el resto de la provincia no se va a restringir la libertad de tránsito, pero continúa el estado de excepción. Es decir, cantones como Esmeraldas, como Atacames, y esto pensando también en el feriado, podrán tener libre movilidad en las noches. No hay esta medida que, recordemos, se tomó por el alto índice de muertes violentas que está registrando Esmeraldas. Ya venía con niveles altos desde el año pasado. En estos 3 meses de marzo han continuado. Por eso se toman medidas para reforzar la seguridad y evitar nuevos incidentes, sobre todo por las guerras de bandas y del narcotráfico. De la mañana con 32 minutos, el Sistema Nacional de Atención de Privados de la Libertad, SNAI, presentó una solicitud de revocatoria a la prelibertad otorgada a Junior Roldán, alias Junior, segundo al mando de los choneros por el juez Jorge Aldaz. En un comunicado, y me confirma producción si ya lo tenemos, el SNAI explicó que la medida se la toma porque Roldán incumplió en el uso del grillete electrónico. Él lo tenía como una medida cautelar, pero se lo sacó el 17 de marzo, al día siguiente de resultar herido en una balacera en el cantón El Triunfo en Guayas. Del SNAI agregó que tras el incidente se generó ya una ficha policial con la alerta correspondiente para gestionar la ubicación y rastreo del dispositivo en coordinación con la policía, la cual ya fue notificada al juez competente. A ver, recordemos que Junior Roldán sufrió un atentado la noche del 16 de marzo, es decir, la semana pasada, en las inmediaciones de un billar cerca del Coliseo Carlos Amén y a unos 500 metros del distrito de la policía de El Triunfo, esto en el cantón, esto en Guayas, ¿no? La Policía Nacional reportó que hubo 2 fallecidos y 5 heridos producto de esta balacera. Entre los heridos estaba Roldán, herido de gravedad. Así es, justamente. Uno de ellos fue alias Junior, quien fue trasladado hasta la ciudad de Guayaquil, pero se desconoce en qué clínica está internado. Por este hecho hay 13 personas detenidas, 4 en el cantón El Triunfo y otros 9 en el sector de la Virgen de Fátima en Guayas. Al momento también hay 4 detenidos que recibieron prisión preventiva porque de este ataque pues la Policía Nacional pudo levantar más de 500 indicios balísticos y es con eso lo que se ha abierto la investigación justamente. Claro, la gran incógnita es dónde está, sí, esa es la pregunta, alias Junior. Porque sabían que estaba en Guayaquil,
Hasta las 2 de la mañana había registro del grillete, luego se lo quita y desaparece completamente. Se presume que todavía está en una casa de salud por las heridas que tuvo. Porque tenía heridas de gravedad. ¿Cuál? No se sabe. Lo cierto es que en estos momentos Roldán ya puede ser detenido y otra vez trasladado a la penitenciaría del Litoral o a donde dispone un juez. Se le acabó esta prelibertad por incumplir la medida. Y este fin de semana hubo ciertos disturbios en la penitenciaría, precisamente el SNAI confirmó que se pudo controlar a tiempo y pues claro, no pasó a mayores, digamos. Este fin de semana se trató, digamos, con prudencia que el control en la penitenciaría. Que por cierto, cuando fue la balacera en el Triunfo, ahí no hubo incidentes en la penitenciaría, esto se activa después. ¿Quién es Junior Roldán? Cabecilla de los choneros, uno de los hombres más importantes dentro de las estructuras del crimen organizado, que tuvo la prelibertad desde el 15 de febrero, pudo salir con estas medidas cautelares por temas de salud, según mencionaban. Ahora pues entonces está otra vez prófugo de la justicia. Así es. 7 de la mañana con 35 minutos. Momento de hacer una pausa, breve pausa, y enseguida regresamos con más información. No se vayan. 7 de la mañana con 37 minutos y en nuestro segmento de entrevistas ya se encuentra conectado con nosotros vía Zoom Virgilio Benavides. Él es subsecretario de Gestión de Información y Análisis de Riesgos. Muy buenos días, muchísimas gracias por su conexión el día de hoy aquí y quisiera iniciar preguntándole si ya se tiene una cifra actualizada de las personas que fallecieron por el terremoto que se vivió este fin de semana. Buenos días. Tengan todos un buen día, gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Sí, de hecho tenemos ya una cifra actualizada. El último corte que tenemos es de ayer en la tarde. Tenemos 13 personas fallecidas, el último conteo ya verificado. Son 484 heridos y tenemos alrededor de 205 viviendas afectadas y 90 viviendas destruidas. Subsecretario, ¿qué tal? Le saluda Lautaro Andrade. Pero ayer el presidente dijo que eran 14 fallecidos. Ahí tenemos dudas entonces de la cifra real. Sí, al actualizar la cifra de los afectados y los fallecidos, hay momentos en los cuales no se confunde, pero se verifica con los datos de Fiscalía y en el COE. Entonces, hubo un dato de un fallecido que estaba como herido y se tomó como fallecido después, y es por otro evento similar, pero no fue por el sismo. Entonces no se confundió, pero estuvo una verificación dentro del COE allá en el Oro. Ahora quisiéramos saber también cómo se encuentra o cómo es el estado de la isla Puná, en la provincia de Guayas. Según habían mencionado, había bastantes casas derrumbadas. ¿Tenemos quizás ya la cifra oficial? En Puná esos datos se están verificando el día de hoy. Ayer hubo una visita todo el día de las autoridades de la Coordinación Zonal 5 de Riesgos, del MIDUBI, el resto de entidades del COE cantonal y provincial. Entonces, eventualmente, durante el día tendremos más datos, porque ayer hay que visitar otra vez. De acuerdo. Hasta el día de ayer se registraban, entiendo, 27 movimientos telúricos, esto que se le denomina como réplicas. ¿Ha habido tal vez reporte de que estos movimientos telúricos tengan mayor magnitud? ¿Cómo la ciudadanía debe estar preparada? ¿Van a seguir sintiéndose este tipo de réplicas? Sí, según los informes del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, ha habido una serie de réplicas, pero van bajando en magnitud. La tendencia es a la baja. Entonces, sí va a haber cierta, se puede decir, ocurrencia de réplicas, pero no se espera que vengan con mayor magnitud que el primer sismo. Ahora, subsecretario, ustedes todavía están trabajando en las labores de remoción de escombros. Duda que tiene mucha gente es, ¿podría haber personas atrapadas o eso ya está descartado completamente? Cuéntanos un poco más, por favor. No se descarta tema de personas atrapadas, pero ya todos los llamados han sido atendidos, entonces no se espera. Pero si es que ocurre cualquier tipo de llamado de urgencia por alguna visita que no se haya realizado, estoy seguro que las entidades de respuesta estarán allí inmediatamente. De acuerdo. Ahora mismo, entonces, ¿qué se está realizando con las personas que han perdido sus viviendas? Ayer mirábamos en cadena nacional que va a haber una solución, pero entiendo que esa sería a mediano y largo plazo. Ahora mismo, ¿dónde han sido trasladadas las personas que se han visto afectadas? Inicialmente se busca siempre que las personas vayan a un lugar de acogida
con una familia o un amigo. Si es que no hay esa alternativa, cada uno de los municipios, con el soporte de la Secretaría de Riesgos y las entidades del COE nacional y provincial, tienen que proveerles de un espacio, ¿no? Entonces, en este momento no tengo yo el dato de cuántos albergues han sido activados. Sin embargo, lo que es necesario reconocer es que las personas deben ir a un lugar de acogida de manera prioritaria. Y luego, si es que no tienen dónde, se les ofrece un sitio tipo alojamiento temporal. ¿Y ustedes están receptando donaciones? Hay mucha gente que quiere colaborar, que quiere enviar comida o inclusive ropa para los afectados. ¿Esto ustedes también lo están gestionando? Sí, se gestiona. Se gestiona a través de... hay que comunicarse con el COE nacional. Ok, perfecto. Es importante. De acuerdo. Solo como para recordar a la ciudadanía cuáles son los cantones que ahora mismo se encuentran en estado de emergencia y qué implica este estado de emergencia, que se haya declarado así. Sí, los cantones que están en COE nacional activo, tenemos el COE provincial en Guayas, en Azuay, Cañal y El Oro, y COE cantonal activo en el Guabo, Pasaje, Machala, Santa Rosa, Cuenca y Santa Isabel de Azuay. Y sobre el agua potable, en los sistemas eléctricos también había cantones, Machala, por ejemplo, que sufrieron el derrumbe de postes de luz y estaban sin esta energía durante ciertos porcentajes y cierto tiempo. ¿Cómo se encuentran en este momento? Se está rehabilitando. En este momento el proceso de los sectores afectados del Guabo, Pasaje y Machala se está rehabilitando. Tenemos también que en Azuay, en Ponce Enríquez, se hizo también la restitución del servicio eléctrico inmediatamente, y también la red eléctrica en Guayas y en Azuay pudo ser atendida. De acuerdo, y ahora refiriéndonos a lo que ocurrió en Río Blanco con el colapso de este puente, ¿cómo se encuentra la situación en ese lugar y hasta cuándo ustedes prevén que ya esté habilitada esa vía con este puente provisional? Bueno, es una gestión que está en proceso. Definitivamente no es fácil instalar un puente en un sitio de esa magnitud. Entonces, según los estudios, será en un tiempo, no te puedo decir el momento, tendría que recibir los reportes luego de los estudios que se iniciaron, pero esto no es inmediato, se demora unos días más. Muy bien, entonces con eso estamos. Le agradecemos mucho la presencia de Virgilio Benavides, subsecretario de Gestión de Riesgos. Gracias, Virgilio, por su conexión aquí con nosotros y estaremos en contacto para tener nuevas actualizaciones de lo que pasa con estos desastres naturales, se le puede llamar así, que han ocurrido en el Ecuador. Es un gusto grande, gracias por la oportunidad. A todos un buen día. Muy buenos días. Con esto nosotros, amigos, nos vamos a una pausa, pero quédense porque al retornar tenemos noticias deportivas. Ya volvemos. 7:57 de la mañana, el Consejo de Administración Legislativa CAL se reunirá el día de hoy a las 15 horas por disposición del presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela. Los 7 legisladores que integran el CAL deberán conocer y resolver sobre la solicitud de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Esta será la segunda ocasión en que el CAL trate el tema. Ya lo hizo la noche del 17 de marzo, pero ahí no se tomó ninguna decisión. Ahí se solicitó a la Unidad Técnica Legislativa un informe de cumplimiento de requisitos y le dio 24 horas para entregarlo. El organismo ya presentó sus conclusiones y recomendó al CAL que se admita a trámite la solicitud y luego que se la remita a la Corte Constitucional. Así es, según la Unidad de Técnica Legislativa, la solicitud se encuentra debidamente fundamentada y contiene correctamente la formulación por escrito de los cargos atribuidos al presidente de la República y añade que se ha constatado que existe el anuncio de la totalidad de la prueba que se presentará acompañado de la prueba documental correspondiente y se ha formalizado el pedido con las firmas de al menos una tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional. Fueron en total 59 las firmas de apoyo, ¿no? Así es, la pregunta de todo el mundo, ¿qué va a pasar? Bueno, si el CAL aprueba el pedido de juicio político, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, debe notificar oficialmente a la Corte Constitucional para que emita su dictamen de admisibilidad. La Corte tiene que sortear quién va a ser el ponente y este juez debe preparar un proyecto de que sea un dictamen en 3 días y de ahí debe resolver 3 puntos. Tienen 3 días entonces para elaborar este informe.
La Corte debe decir si la solicitud ha sido propuesta de conformidad con la Constitución, si en la solicitud se singulariza la infracción que se le imputa al presidente y si por la traficación jurídica que se hace en la solicitud, ella cabe en el tipo de infracciones previstas en el artículo 129 de la Constitución. Es decir, si en consecuencia procede o no iniciar el juicio político. Y bueno, una vez que esté este dictamen, debe resolverse en la Corte Constitucional con el voto de las 2/3 partes de los integrantes del Pleno. Esto es, quiere decir, al menos 6 de 9 jueces. Si la Corte da paso al juicio político, el trámite seguirá en la Asamblea y de lo contrario quedaría archivado. Así es. Lo que vale la pena recalcar es que ambos, tanto la revisión que hará el CAL como lo de la Corte Constitucional, son de forma, más no de fondo. Eso hay que decirlo, de fondo será lo que analice la Asamblea Nacional en el caso de que pues haya esta admisibilidad de la Corte Constitucional. Estaremos atentos a estos temas. Con esto nos despedimos cuando son exactamente 7:59, casi 8 de la mañana. No podemos. Permíteme desearte un feliz cumpleaños. Ayer fue nuestra compañera Meche, así que qué lindo haberlo compartido contigo. Esperamos que sea el primero de muchos años aquí en la familia del Corte. Que así sea. Muchísimas gracias, compañeros. Qué lindo con esta sorpresa. Y de esta manera, pues sí, con esta buena energía finalizamos este informativo. Regresamos mañana muy temprano. Buenos días.